nombre es Vladimir Aguilar Castro, yo soy el coordinador del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, adscrito al Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, centro de la Universidad de los Andes, que tiene su espacio de trabajo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la institución. Nosotros somos un grupo que venimos trabajando el tema indígena desde el año 2004, luego de nuestro regreso de los estudios de doctorado. Creamos este grupo con la idea de hacer acompañamiento a las organizaciones indígenas de Venezuela en el marco de todo el proceso de cambios que ya se anunciaba en nuestro país al trasluz de los conflictos del año de 1989, y luego de una estancia que nosotros tuvimos en la extinta Cámara del Senado como consultores jurídicos, sobre todo específicamente en la Comisión de Ambiente del Senado, donde ya desde ese entonces se había iniciado todo un proceso de discusión en torno a la posibilidad del pago de bienhechuría a comunidades indígenas, fundamentalmente en la Sierra de Perijá. Recordemos que para ese entonces la senadora que presidía la comisión era la senadora Lucía Antillano, y habíamos un grupo de abogados que estábamos en la consultoría jurídica trabajando con ella, y ya habíamos hecho unos primeros estudios en torno a la posibilidad de resarcir esa deuda histórica con las organizaciones, sobre todo con las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, en torno a través del pago de bienhechuría y la vuelta, digamos, de las extensiones territoriales que habían sido usurpadas a las comunidades indígenas de esa región. Luego, en el año 96, comenzamos a ser parte del cuerpo docente de la universidad, y específicamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Estuvimos 5 años en el exterior en estudios doctorales, y a nuestro regreso, como parte y como resultado también de nuestra investigación doctoral, decidimos la conformación y la constitución del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. El tema nuestro de trabajo, tanto de la tesis doctoral que después venimos a retomar en este grupo, fue el de mirar un poco cómo el conjunto de cambios que se introducen en la Constitución venezolana, pues si bien fueron resultado de un proceso político interno, de sensibilización, de comprensión de la necesidad de avanzar en el desarrollo de los derechos humanos en general y de los derechos indígenas en particular, y de que estos catálogos de derechos fueran parte del nuevo contrato social, nosotros éramos de la idea, y así lo logramos comprobar en nuestro trabajo, que los cambios constitucionales, específicamente en materia de derechos indígenas, fueron resultado de un proceso internacional muy importante que ya había sido avanzado en otros países, y que nuestra Constitución prácticamente se estaba quedando rezagada al trasluz de todos esos procesos que venían ya avanzándose, no solamente en otros países, sino fundamentalmente en organizaciones internacionales, en el seno de Naciones Unidas, donde ya el debate sobre la consagración de nuevos derechos en los proyectos del proyecto de Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, que venía negociándose de los años 90, pues venía alertando de la importancia de la inserción de este catálogo de derechos en las nuevas constituciones. En el año 2004, cuando nos reincorporamos a nuestra actividad docente, entonces consideramos de importancia suprema la creación del grupo, fundamentalmente entonces para avanzar en el acompañamiento, en la materialización de los derechos, ya no solamente en el contexto, bueno, de la importancia que tienen los derechos de haber sido reconocidos, sino fundamentalmente de la manera como los sujetos de derechos pueden apropiarse de ellos y, en consecuencia, ejercerlos en los espacios que durante largo tiempo, a través de los años, han venido siendo ocupados por ellos, que es su territorio. Nosotros somos de la idea de que el derecho al territorio es el derecho fundamental donde se materializan el resto de los derechos que le son reconocidos a los pueblos y comunidades indígenas del país. En consecuencia, consideramos que
el derecho más importante, el ámbito de ejercicio del resto de los derechos indígenas es el territorio como derecho fundamental, como el espacio de vida, como el espacio de la representación de sus culturas, como el espacio donde pueden ser ejercidos este conjunto de derechos. Y es así entonces como desde ese entonces avanzamos en ese proceso de acompañamiento hasta el día de hoy. Ese acompañamiento se ha venido traduciendo en la forma como los pueblos y comunidades indígenas del país interpretan fundamentalmente el artículo 119, que es el que se refiere al derecho al territorio. En concreto, debemos señalar que el artículo 119 tiene para nosotros la palabra clave, si se quiere, es que el territorio es fundamental para garantizar y desarrollar las formas de vida. Es decir, estamos hablando desde el derecho a la vida a través del territorio y a través fundamentalmente de la cultura que requiere de un territorio para la sobrevivencia de nuestras comunidades. En ese proceso de acompañamiento, pues hemos venido trabajando en varios ámbitos, pero esencialmente hemos venido avanzando con las comunidades en los acompañamientos a los procesos de autodemarcación que ellas han venido haciendo de sus propios territorios. Consideramos que la autodemarcación es el mecanismo a través del cual los sujetos de derecho se apropian del derecho reconocido. Y se apropian del derecho reconocido para ejercerlo. Y para ejercerlo en el territorio que han venido ocupando de manera ancestral y tradicional. Por eso es que el tema para nosotros es clave en las actuales circunstancias políticas y sociales del país, porque nos hemos dado cuenta en estos procesos de acompañamiento que las comunidades poco a poco, a través de sus organizaciones, han venido dando cuenta que la autodemarcación es la herramienta que tienen para el ejercicio de ese derecho reconocido. Y sobre todo para el ejercicio de un derecho reconocido, en tanto y en cuanto el Estado, que tiene la obligación de demarcar, pues lamentablemente hasta ahora no lo ha hecho bien. No es que no lo haya hecho, pero hasta ahora no lo ha hecho, entre otras cosas, a nuestro modo de ver, por las incomprensiones en cuanto al contenido del artículo 119, por las incomprensiones en cuanto a la voluntad que el constituyentista trató de expresar en ese articulado, donde el tema central, de nuevo, sigue siendo el derecho a la vida de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, bueno, este es un acompañamiento fundamentalmente de tipo académico, a través de cursos, de talleres. En algunos casos hemos acompañado acciones en justicia. En el caso concreto de la detención de Sabino Romero, acompañamos al grupo de abogados que estuvieron con él en su defensa. De manera que ha sido un proceso articulado a otras maneras también de ejercer la abogacía y fundamentalmente de ejercer el derecho como una profesión, bueno, que debe acompañar, en nuestra opinión, a los sectores excluidos, históricamente excluidos, y fundamentalmente una profesión que debe servir para hacer de las víctimas sujetos activos en cuanto a derechos se refiere.